Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 2 de nuestro curso Excel para novatos. Ok, vámonos al Excel. Vamos a empezar. Voy a acercarme, le voy a hacer zoom para que se vean mejor las celdas. Ahí estamos. Ok, ya en el capítulo 1 vimos conceptos básicos y entre ellos vimos cómo se forma el nombre o la dirección o referencia de cada una de las celdas. Y dijimos que es con la letra de la columna y el número de la fila. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, estamos ubicados en la celda A1. Esa es nuestra celda activa, A1. Podemos movernos nosotros, ir a otra celda directamente con un clic. Aquí me ubiqué en la celda E3. O podemos también ubicarnos moviéndonos con las flechas a la derecha, a la izquierda, hacia abajo o hacia arriba. Ahí estamos en A1. Podemos ver que estamos ahí porque aparte de que me lo muestra acá en el cuadro de nombres, A1, la celda activa siempre está con el contorno más remarcado y tiene ahí en la esquina inferior derecha un cuadrito muy pequeñito que se llama controlador de relleno. Ok, ahí estamos en la celda A1. Aquí en Excel no es como en el Word, que entramos a Word, aparece mi cursor y empezamos a escribir. No, aquí hay que ir introduciendo un dato en cada una de las celdas. Vamos a ver eso. Lo primero es ubicarnos en la celda donde queremos colocar ese dato. En este caso, en A1. Ya estamos ahí ubicados y ahí voy a escribir esto, nombre. Y vean que ahora sí, ahí aparece mi cursor parpadeando. Ahí está, parpadeando. ¿Ok? Hasta ahorita, Excel sigue esperando que yo termine de escribir ese dato. Por eso está ahí el cursor todavía parpadeando. Aún no se fija en la celda del dato. Si doy escape, la tecla ESC, vean que se cancela la introducción de ese dato. Vamos a ver. Estábamos así. ¿Cómo fijamos el dato en la celda? ¿Cómo le digo a Excel? Ya Excel es eso es todo. Mételo ya a la celda. Déjalo ahí. Bueno, hay tres maneras. Una es con Enter. Damos Enter y vean que ya no aparece el cursor ahí junto a la E de nombre. Con Enter fijamos el dato en la celda, lo introducimos y además se mueve una celda hacia abajo. Vean que quedó ahora como celda activa la celda A2. Ok, me coloco en B1. Ahí voy a poner colonia. Ahí está mi cursor parpadeando. Excel sigue esperando que terminemos de escribirlo, pero ya terminé. ¿Cómo lo fijamos? Uno, ya lo vimos, es con Enter. Otra opción sería con las flechitas a la derecha, hacia abajo, izquierda, derecha. Lo va a fijar y se va a colocar en la celda según sea la flecha que presionemos. En este caso, flecha a la derecha, me muevo a la siguiente celda, que es C1, a la derecha, y ya también fijo el dato colonia. Vean que ya no tiene colonia el cursor. ¿Ok? Llevamos dos. Enter o las flechitas. Otro. Edad. Ahí está el cursor. Puedo darle Enter, puedo dar una flechita o podemos dar clic aquí, en esta palomita, que es introducir. El tache que está a un lado, esta X roja, colorada, es como dar escape. ¿Vean? Me lo cancela. Y la palomita es como dar Enter o la flechita. Me lo va a fijar y además se queda ubicado en esa misma celda. ¿Ok? Ahí está. Vamos a poner aquí Juan de la colonia Centro y que tenga 25 años. Y vamos a poner también a María, que sea de la colonia Morelos y que tenga 32 años. Así.
Ya vimos cómo introducir el dato. ¿Ok? Nos colocamos ahí, lo escribimos y damos Enter o la flecha o clic en la palomita, como ustedes quieran. Ya tengo aquí la información. Y vean cómo las letras, los textos, por defecto, me los alinea en la celda a la izquierda. Y los números, como el 25 y el 32, a la derecha. Excel, por defecto, así lo maneja. De entrada, porque vamos a ver más adelante que yo puedo seleccionar estos datos y ponerlos al centro o a la izquierda, como yo quiera. Pero bueno, por defecto, de entrada, así lo manejo. Los datos alfabéticos o alfanuméricos, por ejemplo, una dirección, calle Mandarín, número tal, 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 código postal tal, ahí lleva letras y números. También lo va a alinear a la izquierda. Valores, números a la derecha. Con los valores podemos hacer cálculos, fórmulas, operaciones. ¿Ok? Vamos a ver. Ya vimos cómo introducir datos. Y vimos que los rótulos a la izquierda, valores a la derecha. Abusados, abusadas ahí. Rótulos izquierda, valores derecha. Aquí yo solamente puse el puro nombre, Juan y María. Pero luego digo, híjole, no, debe ser el nombre completo. Es Juan Pérez López. Yo podría colocarme ahí, otra vez en la celda A2, y volver a escribir el dato completo. Es López. Enter y ya está. Está bien. Y aquí fue rápido, porque solo había escrito pues 4 caracteres, Juan. Pero ¿qué tal que era una dirección? Calle fulana del tal, número 25, colonia mengana de tal. Y yo nada más quiero corregir el número. No era 25, era 28. Me equivoqué. No quiero volver a escribir todo lo que ya escribí. Nada más quiero corregir ese dato que está mal, ese numerito. Bueno, voy a dar aquí Control Z. Control Z, amigos, amigas, es deshacer, cancelar, anular la última acción que yo hice. Y puedo dar muchas veces Control Z, Control Z, Control Z, Control Z. En teoría podemos anular hasta las últimas 100 acciones. Digo en teoría porque es un poco más de 100 que va acumulando ahí, ¿ok? Pero bueno, luego vemos eso. El tema de deshacer y rehacer más adelante. Ok, ahorita en lo que estamos es cómo corregimos, cómo complementamos un dato en la celda. Cuando me equivoqué o me faltó en ese dato, como en este caso. Aquí no me equivoqué, es solo que me faltó los apellidos. Ok, en esos casos se dice que tenemos que editar o que vamos a editar esa celda. Editar se refiere a modificar, a corregir, a completar. ¿Ok? Y para eso también hay varias maneras. Una, la que más se utiliza, pienso yo, al menos yo, es la que uso, es F2, la tecla F2. Nos colocamos en la celda, en este caso A2, pulso F2 y vean qué pasa cuando pulso F2. ¿Ya vieron? Aparece mi cursor ahí. En este caso voy a dar un espacio a los apellidos Pérez López. Cuando entramos a modificar un dato, a editarlo, las flechas ya no me sirven para fijarlo como hace rato, como cuando lo introducimos por primera vez, por así decirlo. Aquí sí hay que dar Enter. ¿Ok? María, F2. Es María Ramírez. Enter. Ok. Fíjense bien. De Juan Pérez no alcanzo a ver el López. Y de María Gonz, ni siquiera el González.
menos el segundo apellido, ¿cierto? A ver, ¿qué pasó aquí? Voy a venir a D1 y voy a poner ahí el rótulo fecha de nacimiento. Enter. Vean, fecha de nacimiento también es un rótulo muy largo, pero sí lo veo completo. Y Juan Pérez y María González no. ¿Por qué? Porque aquí junto a Juan Pérez y María González, la columna de al lado, la columna B, tiene información y es encima, o queda encima. No encima, porque el nombre está en otra celda, pero visualmente si lo tapa. En fecha de nacimiento, la columna D, ahí lo escribí. En la columna vecina, la de junto, en este caso la E, no hay nada de información. Por eso se puede ver. Si yo pusiera aquí en la E otro dato, por ejemplo, no sé, código postal o lo que sea, código, enter. Vean, ya también me tapa ese dato. ¿Ok? Voy a borrarlo con suprimir. Vamos a ver, a lo que voy. ¿Cómo hacemos para que quepa en la columna ese dato? Por defecto traen un ancho de columnas de 10.27 y un alto como de 14,5, 15 píxeles. Las filas. Ancho de columna, alto de fila. Me voy a acercar. Voy a hacer zoom. Fíjense bien. Normalmente nuestro puntero del mouse aquí en Excel es una cruz blanca, gruesa, gorda. Cuando nos colocamos en la separación de las columnas, en este caso entre A y B, vean que esa cruz gruesa, blanca, se hace delgadita y de color negro. Y en la línea horizontal de esa cruz tiene puntas de flecha, indicando que podemos hacer esto. Más ancha la columna o más angosta. Cuando me coloco en la división de las filas aquí entre 1 y 2 o 2 y 3, la que sea, igual cambia la forma a una flecha negra, delgadita, y aquí es la línea vertical la que tiene las puntas de flecha, indicándonos que podemos hacer esto más alta o más chaparrita, más bajita la fila, ¿ok? En este caso, va a ser aquí en la columna A. Cuando esté así mi puntero, en la cruz negra delgadita, clic, no suelto y voy a arrastrar. Y vamos ampliando, vean, la columna. Ahí ya destapamos, vean, el López de Juan Pérez López. Pero no destapamos totalmente el nombre de María González Ramírez. Es más largo. Aquí solo tenemos dos nombres. Yo podría seguir arrastrando hasta que vea que se descubre el nombre de María González. Ahí está. Incluso un poquito menos, ¿no? Por ahí. Aquí fue rápido, fue fácil porque tengo solamente dos nombres y puedo ver a golpe de vista que ya destapé todos. Pero imaginen que son no dos nombres, 500, 600, 1000 nombres. No puedo estar recorriendo todos para ver cuál es el nombre más largote y destaparlo en base a ese. No, sería una talachísima, ¿se imaginan? Voy a regresar esto para acá. Así estaba. ¿Ok? ¿Qué hacer para que se ajuste automáticamente el ancho de esa columna al dato más largo que tenga esa columna? Tal vez por ahí el registro número 825 es un nombre que se llama Beatriz Adriana Margarita Ramírez de los Olivos. Uf, larguísimo. Bueno, no importa qué tan largo sea. Nos colocamos aquí en la división y vamos a dar, en lugar de arrastrar, vamos a dar doble clic. Clic, clic. Y vean, así automáticamente me ajusta Excel el ancho de esa columna al dato más ancho que tenga esa columna. En este caso, la columna A. Puede ser al más ancho, que quiera un nombre, y aquí, fíjense bien, aquí,
En la columna C, edad es el rótulo, la cabecera, pues, que usamos, edad. Y los datos son el 25 y el 32. Si yo aquí doble clic, vean, me lo ajustó al dato más ancho, que es ¿cuál? Edad. ¿Ya vieron? Me la hizo más angostita, ajustándola a la edad. Ok, así vamos a modificar el ancho de las columnas y el alto de acá. Si yo quisiera que esta columna, la primera, fuese más ancha, para que se note que es la cabecera o por lo que sea, pues podemos hacerlo así. Vean, más alta o más bajita, más angosta, ¿ok? Así modificamos pues anchos y altos de columnas y filas. Vamos a ver, ya dijimos que por defecto datos alfabéticos, o sea, letras o alfanuméricos, letras con números, me los alinea a la izquierda en la celda. Valores, números, a la derecha. Con los valores puede hacer fórmulas, Excel puede hacer cálculos. Vean, voy a ajustar también aquí la columna D al rótulo, fecha de nacimiento. Le voy a dar doble clic. Ahí está. Bien, voy a poner aquí en fecha de nacimiento, voy a dar clic, la fecha de nacimiento de Juan Pérez López. Imaginemos que fue el 15 de agosto de 1980. Se me ocurre, enter. ¿Y el de María era María? Sí, María. Vamos a ponerle María que ella sea del 22 de abril de 1989. Ahí está. Ok. Fíjense muy bien en esto. Vean que las fechas también me las alinea a la derecha, en la celda, como un valor, como un número. ¿Por qué me manda las fechas a la derecha? Si no es un número, es una fecha, pues. Ok. Internamente, amigos, amigas, para Excel, una fecha es un número, es un valor. Por eso, Excel puede hacer también operaciones, cálculos con fechas y calcular cuántos días pasaron de una fecha a otra. Porque internamente Excel maneja las fechas como un número de días. Un número de días. Fíjense bien. Nosotros empezamos a contar los días y los años, el tiempo, pues, a partir del nacimiento de Cristo. ¿Sí o no? A partir del nacimiento de Cristo empezamos a contar nosotros. Hace 2025 años que nació Cristo. ¿Ok? Bueno, para nosotros es así. Después de Cristo empezamos a contar, o cuando nació Cristo empezamos a contar. Excel empieza a contar a partir del 1 de enero de 1900. Para nosotros el día 1 fue cuando nació Cristo. Para Excel el día 1 es el 1 de enero de 1900. Voy a poner aquí esta fecha. Ahí está. 1 de enero de 1900. Cuando yo escribo una fecha, Excel detecta que es una fecha y me pone aquí arriba, en la pestaña de inicio, aquí más o menos a la mitad, donde están los formatos de número, en este recuadro dice fecha. Ahí voy a dar clic y lo voy a cambiar a general. Y vean qué pasa. Me pone el número 1. Esa fecha internamente para Excel es el número 1. Es el número 1. Lo voy a cambiar otra vez a fecha corta. Y voy a modificar. Voy a dar aquí doble clic.
En lugar de 1 de enero, voy a ponerle 1 de febrero de 1900. Enter. Y voy a pasar otra vez esta fecha al formato general. Y vean, es el número 32. 1 de febrero son 31 días de enero y 1 de febrero son 32 días. Por eso, Excel nos manda o nos toma o maneja una fecha como un valor. Porque realmente para Excel es eso, es un número, un valor. Vean, si me coloco aquí en el 15 de agosto de 1980 y cambiamos su formato de fecha a general, bueno, a esa fecha han transcurrido 29.448 días. Otra vez le pasamos a fecha corta. La fecha de hoy estamos a 27 de julio del 2025. Vamos a ver. Del 1 de enero de 1900 a la fecha de hoy han transcurrido 45.865 días. ¿Ok? Por eso, vean, yo aquí tengo una fecha que pusimos que es el 1 de febrero de 1900. Si yo aquí pusiera, no sé, el 25 de marzo de 1900, 25 de marzo de 1900. Ok, ahí tengo dos fechas. Vamos a ver más adelante lo de las fórmulas, pero lo voy a hacer yo ahorita, nada más para que vean por qué es que sí Excel puede hacer operaciones con fechas. Porque internamente es un número. Le voy a decir esta fecha menos esta fecha. Y me dice que han pasado de esta fecha, del 1 de febrero de 1900 al 25 de marzo de 1900, han pasado 53 días. ¿Ok? Por ejemplo, si quisiéramos calcular las fechas de vencimiento, cuántos días, podemos hacerlo algo así. Más adelante veremos algo de esto, ¿ok? Bueno, ahorita solamente quiero que quede claro por qué me maneja una fecha como si fuese un número. Y es por esto, ¿ok? Los voy a borrar. Muy bien. Ok, entonces, ya vimos que podemos nosotros introducir valores de texto, o sea, alfabéticos o alfanuméricos, y valores. Valores que son números o fechas, ¿ok? Muy bien, vamos a ver, ¿qué más? Yo aquí puse fecha de nacimiento, digamos así, corrido, a un renglón, a una línea, por así decirlo. Hicimos esto, fíjense muy bien en esto. Yo puse fecha de nacimiento y luego di enter para fijar ese dato ahí, ¿ok? Y luego yo hice muy grande la columna para que quepa el rótulo fecha de nacimiento. Lo voy a hacer más angosto. Vamos a ver. Voy a poner yo aquí a un ladito, en la F. Fíjense muy bien, en E1 pusimos el rótulo fecha de nacimiento y dimos enter. Pero si yo dijera, no, mejor quiero que diga fecha de y abajo nacimiento, porque es que es mucha columna, más para una fecha, mucho rótulo y quiero aprovechar más la hoja, pues, cuando la imprima, por lo que sea, ¿ok? Vamos a ver, una manera, una opción sería esta. Si me coloco aquí, fecha de nacimiento, y aquí en la pestaña de inicio, tenemos por aquí un botoncito, una herramienta, como quieran llamarle, que es para ajustar el texto.
¿Ok? Déjenme, vamos a ubicarla por aquí, porque tengo muy pequeñitos los botoncitos, pero por ahí está esta, si lo alcanzan a ver, ahí está, se llama ajustar texto. Le voy a dar ahí un clic. Y lo que hace es, aquí se va a hacer la más alta, vean, pareciera, fíjense muy bien, pareciera que me lo hace a 2 líneas, ¿no? Pareciera que me lo hace a 2 líneas. Fecha de nacimiento. Ya de esta manera yo podría manejar esta columna, pues más angostita, ¿no? Me coloco aquí y ajustamos el texto y ya va a estar a 2 renglones. Vean, ajustar el texto, perdón, ajustamos el texto y ya quedaría, ¿no? Como aquí. Pero vamos a ver. Sería una opción, pero ¿qué pasa si ajusto el texto con esta herramienta y luego hago la columna más ancha? Se vuelve a hacer a un solo renglón. Y yo quiero que sea 2 renglones, aunque hagan la columna más ancha. ¿Ok? Aquí, como le apliqué el ajuste de texto, pues me lo va a hacer a 2 renglones. Ahí está, fecha de nacimiento. Vamos a ver. Me coloco aquí en F1. Voy a escribir fecha de lo que sigue. Aún no lo quiero fijar, aún no termino. Pero lo que sigue quiero que sea en otra línea. Pulsamos la tecla Alt. Está pegadita esa tecla a la barra espaciadora a su izquierda. Tenemos a la derecha la que dice Alt GR. Esa no, la Alt. La presiono, no la suelto y una vez Enter. Y generamos otro renglón dentro de la misma celda. Fecha de nacimiento. Y si yo quisiera generar otro renglón aquí, un tercer renglón, igual Alt Enter. Si no quiero más renglones y ahí termina mi dato, nada más damos Enter. Y ahí está. Fíjense bien. Voy a ampliar más esta columna, fecha de nacimiento, que capturamos así con Alt Enter generando una línea más. Vean, por muy ancha que la haga, siempre va a ser de 2. La de un lado, que pareciera que está igual, ¿no? Vean, a 2 renglones, pero la de la E solamente le pusimos ajustar texto. La voy a hacer más ancha para que vean qué pasa. ¿Ya vieron? Cuando llegamos a un ancho en que cabe ese rótulo, me lo hace de un solo renglón. Y este de acá no, porque generamos una línea entre cada rengloncito, dentro de la misma celda, ¿ok? Bueno, entonces, por hoy le dejamos hasta aquí, amigos, amigas, en el capítulo 2. Ya vimos cómo introducir datos, ya vimos que rótulos, letras o letras con números, me los manda a la izquierda, valores como números y fechas, me los manda a la derecha. Vimos cómo cambiar el ancho de las columnas, el alto de las filas, cómo ajustar automáticamente el ancho de la columna al texto o al dato más largo, más ancho de esa columna. ¿Ok? Nos vemos en el capítulo número 3. Amigos, amigas, que estén muy, muy bien. Cuídense mucho, por favor. Hasta la próxima.